Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Aquí comienza Zona Franca, un nuevo capítulo para debatir sobre ideas, para las opiniones y el análisis, en esta oportunidad sobre la economía. Algunos culpando al presidente Gustavo Petro, decisiones del gobierno del cambio, del gobierno que ha salido, entre otras cosas, al balcón, que ha hecho cambios drásticos en su gabinete, acciones como por ejemplo el balconazo del pasado 1 de mayo o el cambio del ministro de Hacienda, podrían tener incidencia en ciertos mercados económicos en el país. Un ejemplo del comportamiento de esta, que es la economía o del dólar, claramente tiene múltiples variables para subir o bajar, pero lo que es cierto es que antes de la salida de José Antonio Campo, del ministro de Hacienda, el dólar venía en una buena racha de recuperación, bajando. Luego de su salida y el balconazo del presidente Petro, el dólar ha subido. A la mala noticia de ese incremento, de esa alza para el bolsillo de los colombianos, hay que sumarle el incremento que ya se volvió habitual, constante, de la gasolina. En los últimos 5 meses pasó de 9.030 pesos a 11.000 y hasta 12.000 pesos en algunas regiones del país. Al dólar y la gasolina hay que agregarle, por supuesto, la reforma tributaria. Ya vamos sumando. Lo sorprendente para algunos sectores es que es el mismo ambiente en el territorio nacional sin que ninguno se torne alrededor de una protesta. La furia, están comparando la situación con la misma que provocó protestas, manifestaciones y rechazos al entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, recordarán ustedes, por una reforma tributaria. Él, en momentos difíciles de pandemia, anunciando que habría más impuestos. Ahora pasamos, se preguntan muchos, a la tolerancia frente a una reforma mucho más grande y hasta tolerar que la gasolina suba y suba cada día. Lo explica el presidente Petro, cosa de ricos, dice él, entre otras cosas, en esa misma pelea y lucha de clases. El tema de conversación hoy es la carestía, el costo en la vida en Colombia, cómo le ha ido a la economía colombiana con el nuevo gobierno del presidente Petro, cómo está el bolsillo de los colombianos y cuáles son los pronósticos, si se puede hacer alguno. Ese es el tema. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está recién posesionado en su nombre del corazón del presidente Gustavo Petro. Luego de su nombramiento, le dijo al portal Primera Página que es necesario incrementar los impuestos a personas naturales. Sí hay que dejar en el horizonte la senda de que el país tiene que seguir yendo en la dirección correcta de reducir impuestos corporativos y aumentar personas naturales. Y en el escenario mundial, las personas naturales ponen el 70% y las corporativas el 30%. Hacia allá tenemos que ir al mediano plazo. Pero yo no estoy diciendo que se haga en este gobierno. Esta noche tenemos expertos, analistas, para intentar dar respuestas a la carestía en Colombia. Hemos invitado al doctor Luis Fernando Mejía, es director de FEDesarrollo, que es un tanque de pensamiento alrededor de estos y otros temas de discusión. Doctor Mejía, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Hola María Camila, muy buenas noches, gracias por la invitación, saludo muy especial para todas las personas que están conectadas. Gracias por aceptar este diálogo. También está con nosotros el doctor Jorge Coronel, es columnista del diario Portafolio y un muy respetado y destacado economista. Doctor Coronel, buenas noches y bienvenido. Buenas noches María Camila, muchas gracias por la invitación y buenas noches para todos los televidentes. Gracias, señor. Está con nosotros Adrián Galarti, que es un docente destacado de la Universidad Javeriana, aunque extranjero, muy vinculado a los temas de Colombia, a la economía colombiana. Profesor, buenas noches y bienvenido. Excelente, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí para debatir y le mando un saludo a todos los televidentes que actualmente nos están viendo. Gracias por aceptar este diálogo. Doctor Mejía, ¿para dónde va la economía de los colombianos? Escuchaba usted al ministro Bonilla planteando la posibilidad de más impuestos para las personas naturales. ¿Eso con las circunstancias actuales de Colombia es viable? Pues mire, yo creo que el ministro Bonilla ha dado unas declaraciones que van en la dirección correcta. Además, les cuento que esto fue en el contexto de un seminario que organizó el Ministerio de Hacienda en conjunto con FEDesarrollo. Esto fue el primer evento público que tuvo el ministro Bonilla y el último de despedida del exministro Campo. Y uno de los diagnósticos que dimos nosotros desde FEDesarrollo en la apertura del evento es justamente que en Colombia el recaudo de impuestos por personas naturales sigue siendo muy bajo, alrededor del 1,5%
del Producto Interno Bruto, cuando en América Latina usualmente se recauda entre el 2,5% del PIB en impuestos a las personas naturales. No para decir que esta reforma se debe hacer ya, por supuesto que yo creo que los colombianos naturalmente están agotados con discusiones de reformas tributarias, pero sí para ir planteando ideas que, como lo mencionaba el propio ministro Bonilla, son importantes reconocer, debatir y discutir en el mediano plazo. Ahí hay dos elementos grandes que no se hicieron en la reforma aprobada el año anterior, María Camila. El primero es la ampliación de la base gravable de las personas naturales. El gobierno dijo en su momento que solamente aquellas personas con ingresos superiores a los 10 millones de pesos iban a pagar más impuestos. Es una decisión política, sin embargo consideramos que hacia adelante ese umbral, ese rango seguramente tendrá que reducirse muy gradualmente, por supuesto. Y por otro lado también lo que tiene que ver con la posibilidad de fortalecer los impuestos ambientales, que ha sido también una discusión importante que ha dado el país, especialmente en los últimos 6 o 7 años. Entonces, yo ratifico el comentario que ha hecho el ministro Bonilla, es una discusión importante, técnica, del corazón de la estructura tributaria del país, pero que naturalmente pues, no se puede dar en el corto plazo porque ya no hay más capacidad adicional para aumentar la tributación en Colombia. Doctor Coronel, su lectura sobre la situación económica y esta que es una posibilidad latente de hacer una nueva reforma tributaria. Se ha querido presentar que hay de alguna manera un discurso diferente entre el nuevo ministro de Hacienda y el ministro anterior, José Antonio Campo. Yo quiero decir que lo que hay es una forma muy parecida de plantear la política tributaria en el país, y recojo lo que decía Ocampo en su momento en el debate de la reforma tributaria, y es que el país tiene que avanzar en la consolidación de unos impuestos a personas naturales y tratar en el tiempo, que no se hizo en la reforma pasada, tratar en el tiempo de ir reduciendo los impuestos corporativos. Eso es exactamente lo que acaba de decir el nuevo ministro, no ha dicho que lo va a hacer en este gobierno, y creo que sí es muy importante que la reforma que entró en vigencia este año pues tenga la posibilidad de aplicarse y tenga la posibilidad de evaluarse para a partir de ahí tomar decisiones y mirar si hay necesidad de algún ajuste, pero yo creo que ese es el tiempo necesario. Recordemos, por ejemplo, que el impuesto de renta lo vamos a ver es el año entrante, por ejemplo, y eso creo que es un factor fundamental para poder decir si la reforma funcionó o no. Entonces yo, en primer sentido, yo sí quiero señalar es que hay una forma muy alineada en el discurso de ambos ministros, y naturalmente que eso obedece a la política tributaria que se tiene desde la cartera de Hacienda. Si los tiempos no son estos, doctor Coronel, estamos anticipándonos muy seguramente a la situación del año entrante. Usted acierta en decir que, por ejemplo, el recaudo del impuesto predial se va a conocer hasta el año entrante. Esa declaración de renta, sí señor, esa declaración del ministro Bonilla se puede entender como una premonición, como un anticipo a lo que está calentando su ministerio. De ninguna manera. El ministro está actuando en una prudencia, está diciendo vamos a revisar qué pasa con esta reforma, está entrando hasta ahora, hay que mirar los niveles de recaudo, renta es uno, pero pues ahí hay una cantidad de impuestos, el de bebidas azucaradas que fue muy polémico, creo que estuve en una mesa aquí discutiendo, en un programa estuvimos discutiendo eso, y ese entra en noviembre, por ejemplo. Entonces el ministro está siendo muy prudente, como tiene que ser, y está diciendo esperemos a que avance esta reforma que está entrando, haremos una evaluación y miramos qué ocurre. Ahora, lo que sí está diciendo el ministro, y ya lo había dicho Campo, es que el país está en mora de ir ajustando su tributación, acercarse a los sistemas tributarios internacionales o a recomendaciones como las que ha dado la OCDE, por ejemplo, y es que entonces hagamos un tránsito entre menos impuestos que recaigan sobre las personas y más impuestos, digamos, que tengan que ver, menos impuestos corporativos y versus las personas. Ese ajuste entre personas naturales e impuestos corporativos, ese debate lo tiene que dar el país, todavía no se ha dado, no se dio en la reforma tributaria, y por lo tanto creo que es un espacio importante en los años que vienen de este gobierno para darlo. Profesor Garlati, su lectura de la economía, de la situación que atraviesa el país. Bueno, a colación de lo que ha dicho el ministro, también coincido que en una de esas podría no haber mencionado precisamente el debate de impuestos, porque precisamente el año pasado mismo se acaba de aprobar una reforma tributaria, acaba de ser aprobada y actualmente el gobierno está tramitando muchas otras reformas. Probablemente no hay espacio para introducir otra reforma adicional, al menos en este mandato. Habrá que ver cómo
como bien mencionaba Jorge, qué ocurre con los efectos que esta reforma tiene, que tuvo varios puntos que fueron bastante debatibles y hasta controversiales, a ver cuál sea el efecto y quizás en algún mandato siguiente quizás se pueda revisar alguno de esos puntos. Hay cierto espíritu claramente y hay cierto consenso en la profesión de que en Colombia hay que ampliar la base gravable. Hay ciertas cosas en ese sentido, no quizás en la reforma que se acaba de aprobar, pero actualmente en el plan que se está debatiendo hay un elemento que se está hablando de un registro único de ingreso. Eso va hacia esa dirección, digamos. Básicamente lo que se está buscando es tratar de captar mucho mejor los ingresos que reciben todas las personas, independientemente de que declaren o no declaren impuestos. Eso ataca a dos flancos importantes en esta discusión, que no es solamente lo impositivo, sino además la focalización del gasto público y tratar de identificar a aquellas personas que realmente necesitan transferencias o subsidios y identificar claramente cuáles son aquellas personas que sí tienen capacidad de pago y que deberían contribuir más. Pero seguramente esas herramientas que surjan en este plan recién maduren para la siguiente administración o incluso más adelante. Entonces, como bien lo dice el ministro, son planes que quizás son para el mediano o largo plazo, digamos, en política económica para el país. Mejía. Pues a ver, yo comparto de nuevo pues, los argumentos que se han venido dando sobre la visión de largo plazo. Yo creo que ratifico uno de los mensajes iniciales que dije, es que en el corto plazo no hay capacidad adicional para aumentar la tributación. De hecho, si hay algo que quedó pendiente de la reforma anterior, y es un punto que discutimos a fondo con el gobierno y con el Ministerio de Hacienda en su momento, es que en Colombia la tributación de las empresas sigue siendo muy alta. En Colombia pasaba algo muy exótico y es que teníamos una tarifa de renta muy alta, del 35%, pero una gran cantidad de exenciones que lo que hacían era erosionar, limitar la capacidad de generación de recaudo justamente de un impuesto tan importante como es el impuesto de renta a las empresas. El gobierno, de una manera muy razonable, lo que dijo fue: vamos a empezar a eliminar, a limitar esas deducciones o esas exenciones sectoriales. Eso amplía las bases gravables para generar un tratamiento mucho más equitativo frente a las empresas, pero por otro lado mantuvo la tarifa de renta en el 35%, que hoy en día es de las más altas en América Latina y muy por encima de las que se observan en países de la OCDE. Ahí es donde veo yo un espacio hacia adelante para eventualmente poder revisar ese elemento, continuar ampliando bases gravables, generar tratamientos equitativos y por supuesto reducir esa tributación. Ahora bien, María Camila, quisiera hacer un comentario sobre el tema de la gasolina, que usted lo mencionó en su introducción, que es un tema que naturalmente tiene implicaciones en materia de inflación. Nosotros estimamos, por ejemplo, el año pasado en un documento que publicamos en el mes de julio, que un aumento del 10% en el precio de la gasolina generaría un aumento de alrededor de 6 décimas en la inflación. Es decir, si la inflación hoy en día está en el 13%, un aumento del 10% en el precio de la gasolina podría aumentar la inflación a 13.6%. Sin embargo, uno de los mensajes que queríamos dejar sobre este tema es que esta decisión, más allá de este impacto eventual en la inflación, es una decisión tremendamente responsable. Desde el punto de vista fiscal, en primer lugar, el año pasado el costo de los subsidios en gasolina superó los 30 billones de pesos. Hablábamos, por ejemplo, de una reforma tributaria que el año pasado fue de las más ambiciosas, más grandes de la historia del país, fue de 20 billones. Bueno, el costo de los subsidios a la gasolina en Colombia el año pasado fue 1.5 veces el costo de la reforma tributaria del año anterior. Colombia no puede sostener un subsidio tan grande anualmente. Dos, desde el punto de vista social, si bien esta medida afecta, por supuesto, a las personas pobres y vulnerables que tienen, por ejemplo, una moto o un vehículo viejo como vehículo de transporte del día a día, pues también tiene el problema y es que está mal focalizado, porque no solamente beneficia a esas personas, sino beneficia también a personas de ingresos medios y altos que naturalmente están subsidiando ese costo de tanquear su vehículo. Así que socialmente tampoco tiene mucho sentido. Y tercero, desde el punto de vista ambiental, estamos en una discusión muy importante de transición energética, de cómo gradual y ordenadamente descarbonizar la economía colombiana, la economía mundial, por supuesto, y eso implica dar señales a los consumidores cuando aumenta el precio de los combustibles fósiles. Así que
es una decisión que tiene impactos, por supuesto, en materia de inflación de largo plazo, aunque no ha aumentado el precio de la CPN, es decir, estamos resolviendo la mitad del problema, pero que es una decisión responsable desde el punto de vista fiscal, social y también desde el punto de vista ambiental. Este se puede entender, doctor Mejía, como el golpe más duro en los últimos 5 meses. Digo, subió 600 pesos el valor por galón de gasolina. Sí, fue el aumento más grande, pero yo mitigaría un poco el adjetivo del golpe duro, porque cuando nosotros hicimos el cálculo del aumento o del impacto que esto tendría en inflación, como les comentaba, un aumento del 10% en el precio de la gasolina implicaría un aumento de 6 décimas en la inflación, estábamos hablando del aumento en el ACPM y la gasolina corriente. Hoy en día en Colombia más o menos la demanda total por parte de los hogares y empresas de gasolina corriente es del 55% y el 45% restante más o menos es del ACPM. O sea que aquí estamos hablando solamente de la mitad del impacto, pero está muy mitigado porque lo que realmente impacta más indirectamente a través del costo, del mayor costo del transporte y los fletes que podría impactar los alimentos, por ejemplo, es el aumento de los costos del ACPM. Así que es un impacto mitigado. En nuestras cuentas desde el gobierno Petro más o menos se ha aumentado en alrededor del 3% el precio de la gasolina, así que no ha sido todavía un impacto muy grande y es mitigado, entre otras cosas, me parece muy razonable en la medida en que se está acelerando un poco el aumento, en la medida en que se espera que la inflación empiece a reducirse. Ahí es donde está el balance clave que tiene que tener el gobierno nacional, como cerrar un subsidio sin ahogar, por supuesto, a los consumidores y sin afectar la evolución de la inflación, que todavía en Colombia sigue siendo relativamente alta. Doctor Coronel. La historia de los combustibles hay que explicarla a partir del momento en el cual el país decide establecer en el año 2007, pero arranca en el 2009, si la memoria no me falla, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, y era tratar de mantener un equilibrio en el precio interno, así el precio internacional bajara o creciera. Entonces, de tal manera que aquí, digamos, internamente no se sintieran los cambios. Eso condujo a una idea, bueno, la premisa era que si el precio internacional era menor generaba un ahorro, pero si el precio internacional era superior, pues generaba ese faltante. Y aquí ocurrió lo segundo, por lo tanto, eso que se llamó ese fondo fue creciendo y llegamos a un déficit que a cierre del año pasado podría estar más o menos sobre los 30 billones, 36 billones de pesos del fondo de combustible, de precios de combustible. Por lo tanto, entonces, los gobiernos anteriores debían tomar una medida responsable fiscalmente, no lo hicieron y dejaron que esa bola de nieve fuese creciendo y era insostenible. Alguien tenía que tomar la decisión y yo quisiera entonces agregarle el componente político a esto, y si bien es una decisión políticamente difícil para tomar, pues el gobierno lo que hace es cumplir, como bien lo dice Luis Fernando, es una responsabilidad, es responsable fiscalmente. Al gobierno le han hecho énfasis sobre la necesidad de que genere estabilidad macroeconómica, genere confianza, etcétera, y es una de las medidas que inclusive internacionalmente ha sido bien aceptada porque justamente va dentro del marco de lo que significa la responsabilidad fiscal. Entonces el gobierno toma la decisión de intervenir el precio del combustible para subsanar el déficit que se tenía en el fondo, y a partir de ahí se empiezan entonces a hacer las correcciones, que es lo que estamos viendo. Socialmente, pues tendrá todas las lecturas que uno puede hacerle a partir del precio. Ese creo que es un contexto muy importante, porque si se saca del contexto, pues se pierde la idea, se interpretan una cantidad de cosas que son imprecisas, que no corresponden a la realidad. Y ese es, digamos, por lo menos en materia de los combustibles. Ahora, no se ha intervenido lo que tiene que ver con diésel, justamente para no incidir en el transporte de carga y justamente para no tener un impacto en la inflación en última, ¿sí? Entonces, claro, en alimentos y en la inflación en general. Esa medida también responsable no se ha hecho, y el gobierno, inclusive ya en palabras del propio ministro Bonilla, ha dicho todavía el diésel no será intervenido y simplemente el precio se mantiene ahí. Esa es la realidad. Yo creo que hay que reconocerle al gobierno la franqueza y la sinceridad alrededor de los precios. Decir que va a seguir subiendo por el desmonte de ese fondo al que usted hace apelación a la memoria. ¿A cuánto nos podría llegar la gasolina a diciembre? Yo voy a poner las palabras del mismo ministro. El mismo ministro ha dicho públicamente que estima que más o menos entre unos 15 y 16 mil pesos podría ser. Eso seguramente
son los cálculos que tiene Hacienda. Yo me apego a ello y simplemente doy la misma cifra que el ministro sostiene. Pero creo que es muy importante para todos, es el sentido histórico que tiene el Fondo de Precios de Estabilización de los Combustibles, porque ese es el origen que llevó a esta política. Profesor Garlati. Sí, o sea, esto no es nuevo, primero hay que mencionar eso. O sea, esta discusión se venía dando incluso desde la administración de Duque. O sea, Duque, de hecho, antes de irse en junio, había anunciado que se iba a hacer estos incrementos. Lo que ocurrió es que en julio, pasó agosto y no se hicieron estos ajustes que se habían anunciado. Pero no, o sea, se anunciaron, pero no se hicieron efectivos. Entonces, lo que está haciendo el gobierno actual cambió un poco, digamos, la fórmula, digamos, y lo que ha hecho es precisamente aumentar el precio del combustible, pero no el ACPM, precisamente para evitar lo que mencionaban recién de tratar de que estos aumentos no se trasladen tan rápido en el precio de especialmente lo que tiene que ver con transporte, especialmente en los alimentos, que han aumentado sustancialmente de precio por razones que tienen que ver con factores internacionales, tanto como nacionales, pero es una medida, digamos, que es responsable, pero quizás podría haberse tratado de mantener algún aumento, quizás bastante menor, porque, por ejemplo, ahora ha aumentado bastante el combustible, podría haber permitido en el ACPM un aumento quizás de 100 pesos al mes, o sea, un aumento ligero, para que esta reducción de este déficit que hay en el Fondo de Estabilización se haga más rápido, porque según los anuncios del gobierno anterior, la idea era proyectar que hacia el 2026 el fondo ya no tuviese ningún déficit. No sé cuál será la fórmula que el actual gobierno tiene para ir reduciendo, dado que ellos cambiaron, digamos, la política, de ir reduciendo el déficit, y la idea es que se va a lograr reducir ese déficit a medida que precisamente se alineen estos precios nacionales con los internacionales. Precisamente el ministro estaba mencionando estos precios porque, de acuerdo a diversos cálculos, más o menos es como entre 15.000 y 16, para que coincida y ya no haya esa brecha entre estos dos precios. Habrá que ver cuál es el mismo cálculo, por ejemplo, para el ACPM, de forma tal de proyectar cuáles serían los incrementos en el ACPM que serían necesarios para alinearse en forma internacional y, lógicamente, hacer los cálculos de cuáles podrían ser los probables efectos. Cuando decimos alinearnos en forma internacional, exacto, con ese precio que podría ser entre 15.000 y 16.000 pesos. Del combustible. De combustible. Combustible. Nos estamos comparando con quiénes. Con los vecinos de la región, especialmente, digamos, qué sé yo, puede ser con Ecuador, o con Brasil, o con Perú, o sea, con la región que más o menos esté a niveles internacionales. Doctor Mejía, ¿con quién nos estaríamos comparando? ¿Y ese precio sería alto, moderado, o cuál sería su interpretación alrededor, si llegáramos a ese escenario hipotético de 15.000 o 16.000 pesos por galón de gasolina? María Camila, mire, yo quisiera hacer un poquito de historia y complementar lo que mencionó Jorge hace algunos minutos sobre la idea de dónde sale, digamos, este Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Realmente hay un paso anterior que tiene que ver con un cambio en la política de fijación de precios a raíz de lo que fue en su momento la llegada a bolsa de Ecopetrol, el cambio en el gobierno corporativo, darle esa visión internacional que se dio ya hace varios años a esta empresa, la más importante del país. Y una cosa que la gente no sabía, y es que en su momento, antes de este mecanismo de compensación a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, a Ecopetrol el gobierno nacional le reconocía un precio de la gasolina inferior al costo de oportunidad, es decir, al precio al cual la empresa podría vender en los mercados internacionales ese combustible refinado. ¿Y eso al final en qué se traducía? Si el gobierno por ley, digamos, o por decreto decía yo le voy a reconocer un precio sustancialmente más bajo, pues al final se traducía en menores utilidades para Ecopetrol y por ende en menor recaudo de impuestos y dividendos para la propia nación. Eso se mantuvo oculto durante mucho tiempo, no había forma de cuantificar el costo de esos subsidios, y cuando Ecopetrol pasa a ser una empresa listada en bolsa con un buen gobierno corporativo, se corrige eso. Para evitar que hubiera un salto muy grande en el precio de la gasolina en Colombia, empezó entonces a crearse esta idea del Fondo de Estabilización. ¿Cuál es la idea detrás de este Fondo de Estabilización? Que a los productores, no solamente a Ecopetrol, sino por supuesto a los productores privados, se les reconozca ese costo de oportunidad. ¿Y cómo se determina el costo de oportunidad?
con el precio internacional de la gasolina, en este caso el petróleo Brent, que es la referencia de la producción que hace Colombia, y por supuesto la tasa de cambio, porque ese precio internacional está en dólares y hay que traducirlo en pesos. Ahí es donde está esa determinación, y en Colombia lo que usted ve con cualquier comparación internacional es que el precio de la gasolina sigue siendo relativamente bajo. No para decir que tengamos que llegar a los precios que se ven en otros países, es simplemente reconocer que hay un precio internacional de referencia y que ese precio internacional de referencia debe ser justamente el marco a través del cual se hace la fijación del precio de la gasolina en Colombia. Ahora bien, si hacia adelante, una vez se cierra esta brecha, empieza a caer el precio del Brent porque hay una desaceleración económica mundial, o empieza a caer el precio del dólar porque se fortalece la confianza de los inversionistas en la economía colombiana, pues también tendríamos que ver una reducción en el precio del combustible para los hogares, como es natural, en un modelo en donde ese precio de referencia debe fluctuar con estas variables internacionales. Esa es una buena interpretación, doctor Coronel, sobre la confianza. ¿Cómo cree que nos están viendo desde afuera con estos cambios, cambio de ministro, inflación, todo lo que ocurre alrededor de decisiones económicas en Colombia? Los indicadores objetivos de la economía colombiana muestran que efectivamente pues, hay confianza en el país, contrario a una narrativa que se ha tratado de instalar a partir de encuestas de percepción, por ejemplo. Los indicadores objetivos muestran, por ejemplo, que la inversión extranjera directa en Colombia en el primer trimestre creció el 25%, y el desempleo, pues para señalar un dato muy reciente, pues vemos cómo disminuyó 2 puntos, ahora el dato de la semana pasada. Esos dos indicadores pues muestran por lo menos que sí es una situación concreta, positiva para el país y muy diferente a lo que algunos habían planteado, y era que si llegaba por lo menos este gobierno, para ponerlo en esos términos, pues entonces la inversión se iría y disminuiría y que el desempleo aumentaría. Hay que decir entonces que por lo menos analizando esos dos indicadores se muestra que definitivamente la realidad es otra. Los mercados internacionales también, hablo de los financieros, me refiero a los financieros, uno ve por ejemplo una aceptación, el Ministerio de Hacienda con la colocación de bonos, por ejemplo, que ha tenido muy buena aceptación. El ministro Campo en diciembre, por ejemplo, en la presentación del informe del Banco de la República en el Congreso, sostuvo que había sido exitosa la colocación que habían tenido también de deuda. Por lo tanto, entonces, son muestras de que afuera los mercados internacionales financieros están viendo con buenos ojos al país, y eso desmiente una narrativa ya que que se ha usted planteado en el toca país. las narrativas, que es el mismo discurso del presidente Gustavo Petro alrededor de los relatos, él dice relatos periodísticos. Narrativa periodista. Narrativas periodísticas, y usted trae a esta discusión las encuestas. La última que se conoce es la de Inbamer, que dice que el presidente Gustavo Petro pasó de 44 a 51% en desaprobación de su gestión en Colombia. ¿Eso qué incidencia tiene en la economía, en el comportamiento de la economía en el país? Las encuestas de percepción lo que pues marcan es un momento, hay que mirarla con mucho cuidado. Quienes hemos trabajado con encuestas y tenemos que recurrir a algún dato de percepción, lo podrá decir Adrián, lo podrá decir inclusive Luis Fernando, pues esas encuestas de percepción hay que mirarlas con muchísimo cuidado por el momento en el que se aplican, por la forma como se formulan las preguntas, etcétera. Pero esa particularmente, que es una encuesta política, pues digamos que cuando uno mira otros indicadores, pues no ha tenido ningún impacto. Parece que alcanza, digamos, a lo que son asuntos noticiosos y de prensa, pero no trasciende a asuntos fundamentales de lo que son la economía. Cuando uno mira la dinámica económica, cuando uno mira otros elementos fundamentales, pues esto allí no tiene ninguna incidencia. Entonces, a mí me parece que las encuestas de percepción hay que mirarlas con muchísimo cuidado, y yo creo que el país tiene que tener un cuidado también grandísimo en no permitir que las encuestas de percepción empiecen a marcar, por ejemplo, lo que significaría la tendencia de cualquiera de las reformas que se piensan hacer en el país. Pero son las mismas encuestas que le dieron la victoria al presidente Gustavo Petro, que marcaban su favorabilidad en las encuestas cuando él era candidato presidencial. ¿Ahora no le creemos a las encuestas? Las encuestas no le dieron la victoria le dieron los votos que le dio la persona allí. Las encuestas marcaban una tendencia en un momento electoral de quienes se dedicaron a hacer la medición respectiva. Profesor Galarti. Bueno, hay una cierta percepción quizás de el manejo que está haciendo el gobierno, pero quizás no tanto en lo económico, quizás haya cierto malestar respecto de cómo se están tramitando ciertas reformas y cómo el presidente está manejando, por ejemplo, su gabinete.
tuvo en este mismo semestre 2 cambios grandes en su gabinete y quizás eso está generando este aumento, digamos, en el descontento, porque la gente lo que ve es desorden, digamos, y quizás eso se ve reflejado en las encuestas. ¿Cómo eso se está viendo reflejado en los indicadores económicos? Eso es un poco más vago. O sea, quizás el único termómetro inmediato que se está viendo es un aumento en el dólar de la semana pasada a esta, digamos, que venía en descenso y ahora se aumentó un poco, pero no hubo una devaluación enorme, digamos, o sea, no es que hubo un salto gigante, digamos. Entonces, también incluso con ese termómetro la temperatura no ha aumentado tanto como uno pensaría. Pero claramente hay muchos otros indicadores macro que se ven favorables. Probablemente eso tiene que ver con la solidez que todavía la economía colombiana tiene. Habrá que ver todavía, digamos, cuáles son de las reformas actuales que el gobierno está proponiendo, cuáles finalmente son aprobadas o no. Cómo los mercados reaccionan, cómo los inversionistas reaccionan ante estos grandes cambios que el gobierno está proponiendo en este año. No ya el año pasado, que fue la reforma tributaria, sino los cambios que está proponiendo y que se están tramitando en este año. Doctor Mejía, ¿qué percepción, qué pulso tiene usted sobre la desaprobación, sobre el contento, descontento, o más bien sobre el optimismo de los colombianos alrededor de la economía con esta última encuesta de Inbamer y en general los pulsos sociales que hace el DANE? Pues mire, María Camila, yo a diferencia de lo que dice Jorge, yo creo que no podemos caer en la tentación de calificar las encuestas de acuerdo a cómo le va al político de turno. Entonces, cuando le va bien al político, las encuestas son buenas, y cuando no, las encuestas no marcan tendencias. Yo creo que es una lectura que puede ser equivocada y ojalá no sea la que está prevaleciendo al interior del gobierno nacional. Las encuestas naturalmente no son determinantes, pero sí hay unas señales que son importantes. Yo creo que no hay que subestimar las señales que han venido dando las encuestas más recientes. No es la única, hay varias que han salido recientemente, que muestran justamente un aumento en la desaprobación de la gestión del presidente y preocupaciones sobre el futuro de la economía del país, de la política del país y de varios elementos como la seguridad. ¿Y por qué? Porque esas encuestas, si bien no son perfectas, de nuevo dan algunas tendencias y deben generar reflexiones al interior del gobierno nacional sobre qué se está haciendo bien, porque creo que algunas cosas naturalmente se están haciendo bien, pero otras cosas que indudablemente no se están haciendo bien. Por ejemplo, el tema de la seguridad sigue siendo una de las grandes preocupaciones por la gran mayoría de los encuestados. La incertidumbre que hay alrededor de la paz total y especialmente el manejo que se le ha dado al deterioro de la seguridad, especialmente en algunos municipios más alejados de la ruralidad, en donde hay una gran cantidad de conflictividad a través de lo que es el énfasis del narcotráfico, pues naturalmente debe ser una cosa que el gobierno debe incorporar, analizar y ojalá corregir el rumbo en ese sentido. Si bien, y en eso comparto con Jorge, las cifras económicas siguen siendo favorables, de todas maneras en algún momento esto puede cambiar desde el punto de vista de tendencia. Yo creo que no, yo creo que el gobierno de alguna manera debería estar justamente haciendo esos análisis, cuáles son las cosas que van bien, cuáles las que no. En parte el cambio del gabinete que ha hecho el presidente la semana anterior justamente proviene pues, de esta idea, de que hay algunas cosas que no estaban funcionando, no se estaban ejecutando de acuerdo a lo que el presidente consideraba la velocidad adecuada, y ojalá algunos de estos cambios justamente permitan materializar mejoras en esa gerencia pública que es fundamental. Entonces, yo diría, las encuestas, si bien no son determinantes, son muy importantes, no hay que subestimarlas y ojalá sean un insumo para que el propio gobierno entienda qué es lo que está haciendo bien y en dónde hay oportunidades de mejora. No hay mayor riesgo, María Camila, para un presidente que encerrarse en una burbuja de asesores, amigos que le digan que todo está yendo bien y que no hay que corregir algunas de las cosas y de las políticas importantes que están tratando de implementar en este periodo de gobierno. Doctor Coronel. Sí, me parece muy importante la línea analítica que estamos llevando sobre el tema de las encuestas y para tocar un tema que menciona Fernando, por ejemplo, como es el de seguridad. Eso que llamé narrativas, María Camila, que se van instalando y van haciendo de alguna manera carrera. Pues claro, cuando hagamos una encuesta de percepción es muy probable que salga. Y ahí, Luis Fernando, hay un tema bien interesante que desde la economía deberíamos dedicarle muchísimo más tiempo y es a formularnos una pregunta y es, ¿la gente está respondiendo a esas encuestas
por un conocimiento absoluto de los temas o es porque la están haciendo pensar de alguna manera. Ahí hay un asunto muy de fondo que yo creo que nosotros en economía deberíamos dedicarlo. Yo sé que hay una línea de economía de comportamiento haciendo eso, pero me parece bien interesantísimo Colombia que sirva como un piloto de eso. Porque en el tema de seguridad, claro, lo que se puede estar viendo, un poco las reacciones que se están dando en algunas partes del país, incluso obedece también a un mecanismo de la misma política de seguridad que ha implementado el gobierno. Luego hay unas explicaciones, quiero decir, sobre lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad. Entonces, eso por ese lado, y por el otro, pues uno sí podría hablar en temas sociales. Lo que se ha hecho también en materia social, pues ahí muestran que desde la percepción de algunas personas, pues digamos se ha avanzado y hay unas mejoras en ese sentido. Ahora, y eso para llegarlo a otro punto que no sé si lo vamos a tocar el día de hoy, hasta el día de hoy, lo que este gobierno ha realizado es en función de un plan de desarrollo del gobierno anterior. Vale decir que en este momento, hasta ahora, este gobierno no ha podido ejecutar su propia hoja de ruta porque no tiene plan de desarrollo aprobado. Hoy está siendo inclusive votado en Senado y en Cámara el plan de desarrollo del presidente Petro y por lo tanto entonces lo que vamos a ver es tal vez a partir de la semana entrante ya su plan ahí sí en acción y seguramente que entonces el desarrollo, pero hasta ahora lo que se ha hecho es el desarrollo de la hoja de ruta del plan anterior, o sea el gobierno no ha empezado con su hoja de ruta. Muy seguramente en la siguiente fotografía, que son estas encuestas, tal vez analizaremos ya con plan de desarrollo, como usted lo dice, si mejora o empeora, si sube o baja ese 67% de colombianos que creen que las cosas van empeorando. Es apenas un punto más que la medición que se había hecho en diciembre cuando tenía 66%. Se suma, cierto, sí, doctor Mejía, a ese 59% que cree que la política, que es parte central, el eje del presidente Gustavo Petro, que es la política de paz, en un 59% va por mal camino. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca. Ustedes van a ver en pantalla el comportamiento del dólar en las últimas semanas, muchos asociándolo a la salida de José Antonio Ocampo. Allí lo ven, el termómetro de la turbulencia, el dólar que tendía a la baja y va subiendo. Profesor Galarty, quiero preguntarle, usted mencionaba tal vez la clave alrededor del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el gasto social, sobre el gasto público. A su juicio, ¿cómo se comporta? ¿Cuál debería ser la hoja de ruta viendo un poco el comportamiento del dólar, el comportamiento en general del gasto de los colombianos? Bueno, son dos discusiones separadas, digamos, o lógicamente lo que el dólar responde a muchos factores. Eso es cierto, no es exclusivo al presidente. Sí, no es exclusivo del presidente, digamos, pero sí, digamos, es un buen termómetro en términos de aversión, digamos, o sea, en el momento que hay aversión al riesgo, digamos, típicamente los mercados retiran, digamos, capitales del país y el dólar empieza a subir porque básicamente empieza a escasear el dólar y el dólar sube. Y básicamente eso es como se comportan en todos lados, no es solamente Colombia. Ahora lo que ocurre, digamos, es que seguramente no se ha aumentado tanto el dólar como uno pensaría, pero seguramente un factor externo que jugó un rol hoy, que es el aumento de tasas por parte de la FED. Entonces la FED sube las tasas, entonces los dólares dicen, dicen, voy a buscar otro lugar, digamos, en donde haya un poco más de rentabilidad. Ya se sabía que va a subir 25 puntos. Colombia, digamos, tiene todavía una tasa atractiva, entonces los dólares se quedaron un poco más acá, pero de todas formas está el tipo de cambio está subiendo. Eso obviamente genera aumentos en el precio del costo de vida en general, digamos, por ejemplo, en todos los que son productos importados. Eso tuvo un efecto muy fuerte el año pasado en términos del aumento del precio de los fertilizantes internacionales agregado al precio al factor de la guerra Ucrania-Rusia, y eso se vio reflejado en un aumento en el costo de vida. Otra discusión separada es el tema del gasto que precisamente este gobierno quiere llevar a cabo. Tenía en su campaña un plan social muy ambicioso que requería grandes recursos y por eso lo primero que se tramitó en este gobierno fue la reforma tributaria para precisamente conseguir todos esos recursos para llevar a cabo todos esos gastos que el gobierno había propuesto. Se consiguen vía reforma tributaria, como lo vimos hace un año, pero también deuda externa, en gran parte.
Por eso le decía que está atado una cosa a la otra. Nuestra deuda externa es en dólares. Sí, exactamente, digamos. Hay de ambas, hay interno también. Son ambas cosas, Sí. son ambas cosas. O sea, ¿qué es lo que ocurre, digamos? Precisamente la fluctuación del dólar, si uno tiene deuda extranjera, si tiene uno deuda en dólares, lógicamente cualquier devaluación hace que nominalmente hablando, digamos, esa deuda sube o baje al ritmo del dólar. Pero, digamos, pero el gobierno, como bien lo mencionaba Jorge, ha sido bastante exitoso a la hora de poner títulos en los mercados, se han vendido bastante bien. Entonces, el gobierno todavía, no el gobierno, el país, digamos, todavía se confía bastante, pero el gobierno tiene que saber manejar este tipo de endeudamiento a nivel internacional para tratar de no mantenerse demasiado expuesto a estas fluctuaciones grandes del dólar. Y seguramente una de las mejores políticas que el gobierno pueda tener es tratar de generar cierta previsibilidad sobre cuáles van a ser las políticas que no interfieran de forma sustancial con el comportamiento de los mercados para calmar las cosas y de forma tal que el dólar, porque ese es el gran problema, es cuando se dispara o cuando se hunde también podría ser un problema. Lo que quieren los mercados es cierta estabilidad, ni que se hunda ni que se dispare, que se mantenga más o menos, cosa de que haya cierta previsibilidad a la hora de precisamente... ¿Usted encuentra algún tipo de asociación entre la subida del dólar y el balconazo, que lo han bautizado así, del presidente Gustavo Petro? Hubo alguno, quizás haya tenido alguno que ver, lo que pasa es que pasaron varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, la semana pasada misma fue la gran movida de ministros y este mismo lunes hubo este balconazo que se denominó así, pero al final del día quién sabe cuál de los dos efectos haya generado el mayor salto, porque al final del día una cosa, quizás los mercados lo leen así, son las declaraciones y otra cosa son las cosas que se hacen. Pero digo, para aterrizar un poco la discusión antes de hablar con usted, doctor Coronel, ¿no es un poco injusto, digo, leyendo, interpretando un poco al presidente Gustavo Petro, cuando Petro habla, sube el dólar es culpa de Petro, pero cuando baja no es culpa del gobierno? ¿Más o menos así es la discusión? O sea, de nuevo, volvemos, o sea... siempre hay varios factores, en la baja del dólar. La baja del dólar a nivel global, cuando estaba bajando en Colombia, estaba bajando en todos lados. No era que solamente estaba bajando en Colombia, porque a nivel global ya hay una cierta expectativa de que ya se va a calmar el tema de la inflación en diferentes lugares. Ya hay expectativa que las tasas a nivel internacional van a ir moderando en sus incrementos. Entonces, los dólares empezaron a ir hacia mercados emergentes, que tienen mayores rendimientos. Pero por eso venía en bajada. Y ahora que sube, digamos, está subiendo cuando en otros lugares se está bajando. Entonces ahí es donde uno se conoce como, bueno, ¿cuál es el punto de referencia? Digamos, si en todos lados está bajando, pero acá está subiendo, ahí sí uno dice, acá hay algún factor de tipo nacional que algo está jugando, digamos. Y efectivamente de la semana pasada a esta, y han pasado varios factores nacionales y ha ido subiendo poco a poco el dólar. Entonces ahí es donde uno sí puede decir, bueno, hay algo nacional que está generando un poco de ruido y está haciendo que este dólar suba un poco. Digamos, afortunadamente no se ha disparado, o sea, estaba como cerca de 4.500, se subió poco a poco, hasta hoy creo que está en 4.700, entonces fue un aumento de 200 pesos. Entonces no es un salto enorme, pero sí es un salto que en una de esas sí está reflejando esa cierta incertidumbre que ha generado el gobierno, quizás no por lo del balconazo, sino probablemente por esta movida grande de ministros, especialmente el Ministerio de Hacienda, pero con las diferentes declaraciones que el ministro ha dado, creo que más o menos haya aplacado un poco los ánimos, y en una de esas, a medida que él vaya proponiendo cuál va a ser su nueva agenda en su mandato, este nuevo ministro, seguramente los mercados vayan leyendo esto y se vayan seguramente calmando, esperemos. Doctor Coronel. Si hay algo que sea sensible es el tipo de cambio, es decir, el dólar, sensible a una cantidad de situaciones, de hechos. Para poner ejemplos generales, la guerra, por ejemplo, en Ucrania, o una decisión de Estados Unidos de modificar su tasa de interés, esos dos hechos pues alteran naturalmente que el tipo de cambio. Eso para decir que ese conjunto de hechos que son innumerables y variables afectan esto, pues allá habrá un componente político, pero se vuelve un asunto marginal. Haciendo referencia a la lámina que mostraron y proyectaron ahora
Me hubiese gustado ver la lámina completa, es decir, por lo menos el periodo, si vamos a evaluar el periodo presidencial, por lo menos ver qué ocurrió desde el 7 de agosto del año pasado a hoy, si nos vamos a referir a eso, porque yo veo que lo que estamos es en un precio del dólar hoy muy parecido al que tuvimos al inicio del gobierno incluso. Le voy a dejar inclusive a Luis Fernando para que nos haga esa presentación ahora y su lectura propia desde FEDesarrollo en el contexto histórico del periodo, por ejemplo, del gobierno. Pero en el análisis que yo por lo menos he podido hacer, eso corresponde. Hoy tenemos un precio muy parecido a lo que teníamos el año pasado a principio. Segundo, cuando nosotros vimos el año pasado un aumento, por ejemplo, del dólar y un periodo muy difícil en octubre, por ejemplo, muchos se lo atribuían a la discusión de la reforma tributaria que estábamos en ese momento en el calor de la reforma tributaria, pero no correspondía a eso, correspondía a un contexto inclusive más internacional que nacional, y eso pues no era serio y no era responsable para quienes hicieron ese tipo de análisis, porque sabíamos que había otras variables estructurales que lo estaban explicando. Entonces, cuando uno mira el periodo largo, no una foto reducida, haciendo un zoom exclusivamente, sino que uno mira ese contexto, uno encuentra que hoy estamos simplemente en un periodo muy parecido al del año pasado, donde no corresponde. Yo sí me separo un poco de quienes creen que esto corresponde netamente a un contexto político, a un efecto balcón, etcétera, etcétera. No corresponde necesariamente a eso, tiene otras variables, eso puede ser marginal, hay unas variables mucho más fundamentales que lo estarían explicando. A mí me parecería que esto es un contexto más internacional que nacional y por lo tanto el dólar no tiene ninguna relación con lo que puede estar pasando internamente. Ahora, hoy bajó, por ejemplo, ese análisis tan coyuntural del dólar a veces no viene bien, por eso insisto en que sería bueno mirarlo más en su tendencia, más en su trayectoria, incorporando un conjunto de variables asociadas a él. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la economía, pero también de política, del precio de la gasolina, el precio del dólar también, que ha ocasionado que existan políticos con versiones sobre el mismo hecho. Esto dijo el senador Gustavo Bolívar cuando el presidente Gustavo Petro incrementaba la gasolina. Gobierno no baja la gasolina porque necesita mantener el nivel exagerado, los salarios de congresistas y ministros. Allí se refería no al presidente Gustavo Petro, sino tal vez al presidente Juan Manuel Santos. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa con esta, que es la declaración, el pensamiento hoy del muy destacado excongresista Gustavo Bolívar. La oposición está haciendo fiestas, diciendo que es que con la llegada de Petro se subió el precio de la gasolina. Bueno, ya hemos explicado por qué hemos tenido que subirle, por una responsabilidad fiscal, que es precisamente lo que le ha dado este gobierno al manejo económico, responsabilidad. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la gasolina, hablando un poquito de Ecopetrol, del precio del dólar. A propósito de la gasolina, dice la congresista María Fernanda Cabal, que es de la oposición del Centro Democrático, que siempre hay un tuit para recordarle al excongresista Gustavo Bolívar cuando él decía: pagamos peajes y gasolinas más caras del mundo, sabemos los más pendejos, seremos, dice él, los más pendejos del mundo. Se lo pregunta a modo de interrogante, hoy le están recordando ese trino. Profesor Gallarty, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Bueno, o sea, varias cosas, digamos. Primero, en principal, creo que nosotros en general hemos coincidido que el aumento del precio de la gasolina va a doler, pero es un mal necesario. Hay que reducir el déficit, porque si no, eso se va a reflejar en más impuestos o más deuda, y deuda significa más impuestos a futuro. Entonces es una medida de todas formas súper impopular, a nadie le va a gustar, nadie va a decir que le gusta pagar más, pero es responsable, es una medida responsable que el gobierno ha tomado. La subida del dólar, seguramente parte de eso tiene que ver con alguna incertidumbre nacional, pero si el gobierno con este nuevo gabinete da varias señales de previsibilidad sobre cuál es la agenda de forma más clara de aquí para adelante, seguramente eso juega un rol menor, no creo que vaya a generar mayor ruido. Lo que el gobierno tiene que tratar de lograr de acá para adelante, digamos, es mayor previsibilidad y mayor claridad, y tratar de no salir a hacer declaraciones que pueden generar preocupación tanto a nivel nacional como internacional, sino tratar tanto el presidente como el conjunto de sus ministros, tratar de
de moderar quizás su discurso y para no generar mayor aversión entre las personas. Doctor Coronel, su reflexión ya para despedirnos. El cambio de ministro que hemos tenido, y me refiero solo a Hacienda, que ha sido la conversación, por ejemplo, de hoy, en mi opinión, da muestra de seguir una línea. Coincidimos en esta mesa que es una línea de responsabilidad fiscal, es una línea de coherencia macroeconómica y de estabilidad macro también, y es una línea de seguir generando unos espacios tranquilos para lo que llaman los mercados. Yo cuestiono inclusive eso de llamar los mercados, volvemos eso como si fuesen personas, los mercados no son personas, y lo digo en un tono crítico. Y esa llegada del nuevo ministro pues ha enviado esos mensajes. Luego yo ahí encuentro una misma línea. Habrá que ver, pues la cartera de Hacienda es extremadamente grande, ustedes saben que es el ministerio que tiene relación con todos los demás ministerios, es la de donde se relacionan con las demás carteras. Habrá que ver qué ocurre pues con las otras carteras, agricultura y por mencionar algunas, minas y medio ambiente. Por lo tanto, entonces habrá que esperar, el ministro está llegando, lleva 2 días y yo encuentro ahí una coherencia. Y segundo, pues a mí me parece que se ha tomado una medida que viene desde el ministro Campo de estabilizar el fondo, corregir el déficit del fondo de los combustibles, y por lo tanto eso es una buena señal para los mercados, así sea pues una medida impopular, como es impopular el tema de los impuestos, pero es una medida responsable y que como agentes nos vamos siempre ajustando a los nuevos precios. Usted habla de coherencia, habla de alineación, y creo que en esta oportunidad la hay con Ricardo Roa, que es el presidente de Ecopetrol, Irene Vélez, la ministra de Minas, y Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda, que en otra discusión han afirmado que van en la misma línea, doctor Coronel, hacia Ecopetrol, no firmar más contratos de exploración. Jorge Coronel, que es columnista del diario Portafolio y economista, gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. Muchas gracias. El ministro no ha dicho eso exactamente sobre el tema de la exploración y dice que más bien habrá que evaluar lo que hoy se está explorando. Pero que de momento no se explora, no se está contemplando firmar nuevos contratos. Profesora Diane Garlati, gracias por acompañarnos esta noche. No, un gusto, muchas gracias por la invitación y gracias, y siempre es un placer compartir espacios de debate. Gracias por aceptar este diálogo. Llegamos al final, los dejamos con la programación habitual. Continúe con Impacto Económico. A propósito del presidente Petro, el balconazo presidencial, entrevista a Jaime Bailey, su libro sobre el poder que Vargas Llosa puñeteó a Gabriel García Márquez, una crónica sobre el negocio de los modelos webcam y más información que le ayudan a manejar con responsabilidad, con más información, su bolsillo. Que tengan una feliz noche, que descansen.